muchísimas gracias a los expertos que nos acompañan esta tarde, un panel de lujo realmente. Esperamos poder concretar algunas ideas para nuestros participantes que ayer han escuchado muy interesados las primeras intervenciones de José Antonio y de Rocío. Y hoy queremos en este panel de expertos tocar un tema importantísimo sobre el desarrollo y la adquisición de valores, ¿no? Y es cómo hacer, cómo educar en valores, se titula el panel, ¿no? Muchos padres de familia, muchos maestros inclusive, el ciudadano de a pie también, a veces piensa que los valores han de surgir como, no sé, por generación espontánea, ¿no? Ya cuando crezca, mi hijo se volverá responsable, ya cuando crezca será honesto, ¿no? Ojalá, vamos a encomendarlo mucho, vamos a rezar mucho, hay que rezar mucho por los hijos, pero digamos que, por lo escuchado ayer, José Antonio decía, hay que buscar que los valores, las virtudes sean una segunda naturaleza, ¿no? Rocío hablaba del sentido de urgencia en que tenía que movilizar a los agentes, la escuela, la familia, para poder educar en valores. Entonces, hoy vamos a concretar un poquito más y dar algunas líneas de trabajo, algunas perspectivas a nuestros profesores y directivos participantes, ¿no? Vamos a tener una primera rueda de 10 minutos para que podamos abordar el tema, ¿no? Y vamos a empezar con don José Antonio Alcázar, ¿no? Para que nos explique un poquito más cómo se adquiere esta segunda naturaleza, qué podemos hacer los padres, los educadores, la sociedad en general para adquirir esta segunda naturaleza. José Antonio, por favor, el micro es tuyo. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver en 10 minutos. Esto es una maestría en 10 minutos. Vamos a intentar dar alguna idea que sirva, por lo menos, miren, como educadores, como docentes, como formadores, ¿verdad? Para procurar que los alumnos vayan incorporando a su vida los valores, o sea, vayan adquiriendo virtudes humanas, que es lo que al final como educadores nos interesa más. En la educación de las virtudes hay que tener en cuenta que es un proceso que hay que respetar para que realmente el fruto pueda ser que una persona libremente se empeñe en mejorar y en ser de otra manera, ¿no? El primer paso está en presentar con claridad esos valores y virtudes, presentarlos con todo su atractivo, presentarlos no de cualquier manera, presentarlos de un modo que se haga pensar. Es clave hacer pensar. Lo que ayer explicaba del diálogo, es clave hacer pensar. A veces ves clases de formación llenas de buena intención, unas charlitas, unas conferencias, pero que cuando acaban lo que dan ganas de decir es te alabamos, Señor, porque ya está todo dicho, no es algo que genere diálogo, que genere argumentación. Es muy bueno que los muchachos sean capaces de razonar, de argumentar, de plantear. Porque si la medida que piensen, en la medida que les ayudemos a pensar, ese valor, esa virtud que les planteamos va a tener sentido en sus vidas, que es clave para que yo quiera ser así, ¿verdad? Porque en el fondo es eso. Y yo les decía ayer, la clave no está en que los niños y niñas se porten bien, la clave está en que quieran ser buenos a pesar de que no siempre lo consigan. Pero eso no es problema. Tampoco usted y yo conseguimos ser siempre como queremos ser y no pasa nada. Se rectifica y adelante. Pero claro, ¿cómo quieres ser? ¿Cómo quieres ser tú? ¿Tú quieres ser de verdad valiente, sincero, responsable, trabajador, honesto, generoso, solidario? ¿Cómo quieres ser tú? Eso es lo importante, ¿eh? ¿Cómo quieres ser? ¿Cuál es tu proyecto vital? ¿Cuál es la persona que tú quieres llegar a ser? Bueno, pues hay que hacer pensar, ¿eh? Hacer pensar, porque tiene que tener sentido. Tiene que decir, es verdad, mi vida sería mejor, yo sería más feliz si me portara así, si fuera así. Primero, hacer pensar. También enseñar de manera que además de pensar, se ayude a poner el corazón. Se ayude a que esa virtud, ese valor, esa conducta que queremos presentar, que estamos invitando, pues uno pueda ilusionarse con ser así.
sea, no basta con que tenga sentido, con que diga, ok, yo de acuerdo que sería mejor si dijera la verdad, ¿eh? Sería mejor persona, estaría más... Es verdad, lo entiendo. O me iría mejor si fuera más ordenado, o si trabajara a diario. Ok, sí, está claro, es verdad. Una cosa es eso y otra cosa es que te haga ilusión. Uno puede decir, es verdad, me iría mejor si fuera ordenado, trabajar a diario, pero ahora no, ya lo haré después, cuando vaya a la universidad, ya me... ¿Eh? Y en eso poner el corazón tiene mucho que ver el cómo se da la formación. Sí, porque en la formación hay que implicar eso, historias, vidas, eh, donde uno pueda vivir también sentimentalmente eso, poner su corazón a favor del bien. Nuestro ejemplo, acuérdense que el maestro educa con todo, un poquito con lo que dice, un tantito más con lo que hace, pero con lo que educamos de verdad es con lo que somos. Recuerdo una maestra de quinto de primaria que me dijo, me dijo, esto a mí me hizo pensar muchísimo y me hizo cambiar la cara a diario en la escuela. Yo no me daba cuenta, pero una niñita después de dar una sesión de formación, de ser buenas, de ser trabajadoras, de ser obedientes, de ser buenas, se quedó al final y me dijo, pero José Antonio, me dijo, oiga, Miss, oiga, profesora, ser buena es ser como usted. Uy, ella se quedó. Uy, sí, a ver, vida mía, corazón, ¿por qué me dices eso? Porque yo solo tengo 9 años. Yo aún podría ser feliz. Pero de repente se dio cuenta de que esta persona que les hablaba de ser buenas iba por la vida la pobre con cara de necesitar un plan Activia 14 días para el tránsito intestinal, para la regularidad, porque la pobre iba vamos, que parecía que en lugar de ir al colegio en auto iba directamente en escoba ya. Entonces, claro, no puede ser, no puede ser. Si vas tú a esa imagen, pues nadie quiere ser como tú. O sea, todos en el fondo de nuestra vocación también como educadores, hay una persona o unas personas que hemos dicho, yo quiero ser como ese. Bueno, pues poner el corazón, enseñar de manera que se haga pensar, que se ayude a poner el corazón y también que se invite al compromiso. Cuando trabajamos algún aspecto de valor, de virtud, siempre hay que aterrizar bueno, ¿y esto una persona de mi edad cómo lo podría vivir? ¿Cómo lo podría plasmar? ¿Qué podría hacer yo a partir de hoy mismo? ¿Qué podría hacer que no hago o qué podría dejar de hacer que sí hago y está mal para poder ser mejor, ser así? Ayudar a concretar en planes de acción. Hay un paso siguiente. Hasta aquí se puede hacer grupalmente. El tutor de la clase, con toda la clase, puede formar de esa manera, pero luego hay un paso que ya es personal, que es uno a uno, que es que ese deseo de comprometerse se concrete en yo qué voy a hacer a partir de hoy. Y que eso sea un compromiso personal. Ahí tenemos que ir al uno a uno, aunque sea un tantito, aunque sea un ratito, aunque sea de vez en cuando. Por último, hay que ayudar a concretar ese buen deseo, ese proyecto, ese yo quiero ser así, yo quiero ser más estudioso, más trabajador, más sincero, quiero ser un mejor amigo. Eso hay que ayudarle a concretarlo en pequeños pasitos que uno puede dar ahora, hoy, mañana, pasado. Que esos pasitos son los actos, los pequeños actos de virtud, esos pequeños actos que repetidos, con libertad y repetidos dándome cuenta de lo que hago y por qué lo hago, esos actos de virtud van generando una nueva naturaleza. Con el paso del tiempo, de los días, de las semanas, van generando una facilidad y un gozo en la acción y se van convirtiendo en virtudes. Por último, les podría decir que también es importante acompañar en el esfuerzo. O sea, el esfuerzo tiene que hacerlo cada uno. El que aprende y el que mejora es él. Su vida solo la puede vivir él. O sea, entonces, pero yo sí puedo acompañarle, hacer como esa mamá buena que no puede ponerse a estudiar por ti la prueba de mañana que dejaste para última hora, pero sí puede hacer un cafecito, acordarse de repente que tenía por ahí una revista Hola sin leer todavía y se queda un ratito allí leyendo para hacerte compañía, para que no te sientas solo. Pues ese saber acompañar en el esfuerzo. Es a veces cuando sabes que un muchacho o una muchacha está peleando por un tema, intentando mejorar y ha quedado contigo en que iba a intentar hacer esto, luego te lo cruzas por un pasillo y basta a veces con elevar la ceja, basta con hacer para que él haga.
Y ya está, eso es acompañar, es que se sienta que no estoy solo en mi empeño, en mi esfuerzo por ser mejor. Y el último paso, que es imprescindible para culminar ese proceso, es exigir. O sea, enfrentarle a cada uno con su responsabilidad. Tú te diste cuenta, tú querías cambiar, estabas ilusionado, tú te comprometiste. ¿Qué has hecho? Y eso también es bueno, sin aplastar con la responsabilidad. Son jóvenes que tienen que creer y se van a equivocar muchas veces, pero sin aplastar con la responsabilidad, enfrentar a cada uno con lo que él ha decidido, con sus sueños, con su proyecto, con su ilusión. Por el tiempo que me has dado, Susi, yo hasta aquí Sí, llego. yo te agradezco. Luego vamos a dar una vueltita más para que por ahí puedas remarcar alguna idea. Bueno, con todos los panelistas va a haber una segunda vuelta, Dios mediante. Ojalá llegamos hasta una tercera, pero te agradezco mucho ajustarte al tiempo. Y le damos la oportunidad, además, a Rocío ahora para que por favor pueda también darnos sus puntos de vista sobre la educación en valores. Específicamente, ella nos va a hablar un poquito de la ciudadanía, ¿no? Que hoy en día tanto se señala como la gran competencia para poder evidenciar nuestras virtudes y valores. A ver, Rocío, te doy la oportunidad, por favor. Claro, Tienes ya los 10 sí, a ver minutos. si lo logro en los famosos 10 minutos. Yo creo que sí. ¿Cuál es el significado de ciudadanía? Me parece que ahí hay una primera idea que todos, como profesores, tenemos que manejar muy bien desde el punto de vista conceptual, porque efectivamente se habla de una educación para la ciudadanía. Entonces, podríamos pensar ciudadanos del mundo o ciudadanos peruanos. No hay conflicto. Es importante tener el arraigo a mi identidad nacional. Y es importante ejercer la ciudadanía, en primer lugar, en mi entorno, en mi comunidad, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país. Pero finalmente, en un mundo en el que vivimos, esa ciudadanía va a ser más potente el que podamos comprender el ser ciudadanos del mundo, con criterios de inclusividad, de respeto, de no hay mejores o peores, no hay esa famosa división de países del hemisferio norte, entre comillas, países desarrollados, países subdesarrollados, países no sé qué. Ya lo hemos visto que pues comportamientos virtuosos hay en todos lados y comportamientos corruptos hay en todos lados. Sin embargo, el desarrollo ayuda a crecer en eso que llamamos ciudadanía. Entonces, ¿a qué llamamos ciudadanía? Yo les diría que es un conjunto de conocimientos, actitudes y comportamientos, como lo acaba de decir también José Antonio. O sea, hay que hacer pensar a el valor, la virtud, no solamente es un hacer, sino es un hacer por algo. Ciudadanía implica conocimientos, implica comportamientos que solicitan saberes de carácter humanista. Y esos saberes son los que nos permiten luego darle forma a comportamientos como respeto a la dignidad humana, igualdad de derechos, justicia social, respeto a la diversidad, solidaridad. Son principios nucleares, básicos para poder ejercer la ciudadanía. ¿Cómo educar en ciudadanía en el momento actual? Y ahora me voy a referir más al Perú, porque es el porqué de esta conferencia, me decían aquí, ¿no? ¿Cómo educar en ciudadanía en el momento de crisis que atraviesa nuestro país? Pues nosotros como educadores, promover escuelas que tengan un enfoque de educación para la ciudadanía. Pero discúlpenme la expresión, no como floro, ¿no? No como esos letreros que pongo ahí, educación para la ciudadanía, sino comprendiendo curricularmente, ¿qué quiere decir esa educación para la ciudadanía? En el Perú, en nuestro currículo nacional, tenemos un área que en secundaria se llama Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y en primaria e inicial se llama Personal Social. Lo curioso es que a lo largo de inicial, primaria y secundaria, esta área tiene 2 competencias, y solo 2. La competencia 1 construye su identidad, la competencia 2 convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Los profesores, y muchas veces en el hablar coloquial nos dicen DPCC, bueno, pues esa es la famosa área, 2 competencias. Y les voy a dar una estrategia para el desarrollo de estas 2 competencias, que las tenemos que aterrizar en el aula, en el día a día, en la sesión de inicial, en el coloquio de primaria, en el proyecto de secundaria.
La competencia 1 construye su identidad. La identidad es algo que se construye, no me viene dada. Y de hecho, cuando una persona no tiene clara su identidad, tiene una baja autoestima y es como un apátrida, por decirlo de alguna manera. Toda persona es su identidad. Ahora se habla hasta de identidad digital. Toda persona es quien es si sabe quién es, si sabe a dónde pertenece, a quién pertenece, de dónde viene, cuándo nació. Toda persona se realiza a través de su identidad. Identidad es mi historia, mi nacionalidad, mi pasado, mi origen, mis apellidos, mi pueblo, mi familia, mi raza, mis creencias, mi sexualidad, mis instituciones. Esa es mi identidad. Si yo viajo a Europa y me preguntan, ¿de dónde eres? Soy del Perú, a mucha honra. Es mi identidad, nuestra identidad nacional es el Perú. Somos ciudadanos peruanos. Y por eso esa canción que tanto nos gusta y nos une, tengo el orgullo de ser peruano. Ser peruano nos une a los peruanos. Hay naciones que no tienen esa riqueza. Hay naciones que tienen un fraccionamiento, que hay personas que se pueden pertenecer a tal o cual región y sin embargo no se sienten de su nación. Eso no nos ocurre a los peruanos. El Perú es nuestra patria y es nuestra nacionalidad. Entonces, a la hora de construir mi identidad, es aceptar mi sexualidad, mis padres, mi pueblo, puedo ser de la costa, de la sierra, de la selva, y es identificarme con esa primera noción de identidad, que es ser peruanos. La competencia 1 es construye, vamos a construir desde inicial, primaria y secundaria, vamos a construir esa identidad en los niños, porque a veces identidad nacional la relacionamos desde mi punto de vista demasiado con patriotismo, y es verdad, patriotismo, pero el patriotismo es un elemento, pero es un elemento más bien de corte afectivo. Yo puedo ser feliz bailando la marinera y todas las fiestas patrias haciendo los shows en los colegios, pero eso no quiere decir que yo conozco mi identidad nacional. Por eso hay una segunda competencia más estructurada en nuestro currículo, que es la que habla de convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común. Es un poquito más larga, pero le he puesto ahí a síntesis. Y esta competencia tiene que ver también con capacidades muy concretas. Por ejemplo, interactuar de manera respetuosa con mis compañeros. Por ejemplo, respetar las diferencias. Por ejemplo, proponer normas para la convivencia social basadas en los principios democráticos. Pero si yo no sé lo que es la democracia, no voy a poder elaborar normas para una convivencia social. Otra muy interesante, y esto lo estoy sacando del currículo, no es mío. Para mí el currículo lo tenemos que aprender a activar. Delibera sobre asuntos públicos con argumentos basados en fuentes confiables, principios democráticos y en la institucionalidad. Rechaza posiciones que legitiman la vulneración de derechos. Entonces, ¿cómo educar en esa identidad nacional, ciudadanía y cívica? Pues por lo que acabamos de decir, nos damos cuenta que es complejo, es una competencia. Implica entrelazamiento de conceptos, destrezas, actitudes. Si nosotros no tenemos nociones de las instituciones en el Estado, nuestro Estado peruano, unitario, republicano, y el alumno no le hemos dado eso, tenemos que evidenciar capacidades para resolver los problemas de la vida cotidiana y aportar al bien común. Y estas capacidades hay que lograrlas desde edades tempranas, inicial, primaria y secundaria. Como vemos, este tema de la ciudadanía abarca dos dominios, el dominio cognitivo y el dominio afectivo-comportamental. El cognitivo, porque hay que saber pensar y para eso tengo que tener nociones de nación, ciudadanos, leyes, libertad, derechos, participación. Lo que ocurre es que a veces los niños aprenden de memoria los derechos del niño, pero luego no lo relacionan con un valor, con una virtud, porque no se articula. El dominio afectivo-comportamental es justamente el afectivo, el que tiene que ver con el patriotismo, con la emoción, con soy peruano a toda honra. Es decir, yo me voy a España, vuelvo y no voy a estar hablando pues como un español, porque soy peruana. Y si me voy a Francia igual, y si me voy a Austria lo mismo, y si me voy a África lo mismo. Porque primero hay que construir mi identidad. Y no sentirme pequeño porque mi país tenga tal problema o tenga tal. Y luego vienen los valores que ustedes me preguntan, ¿no? Valores propios de la ciudadanía, el respeto, la solidaridad, la capacidad de escucha, la capacidad de diálogo, el interés por el bien común. Y otros
Esta ya es mi propuesta. ¿Cuál es mi propuesta para hacer realidad una escuela que construye ciudadanía en el Perú? Yo les diría, primero hay dos ejes, el del cognitivo y el afectivo valorativo. Fortalecer conceptos y conocimientos relacionados con ciudadanía y constitución. Y el fortalecer y articularlo con esa construcción de valores propios de ciudadanía. Entonces, esos dos dominios hay que articularlos. ¿Dónde los articulamos? ¿Cómo los articulamos? ¿Quién los articula? Mi propuesta es el tutor, que yo lo nombraría en todos los casos, a su vez, profesor responsable del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, porque construir mi identidad es un tema de tutoría, porque aprender a convivir democráticamente es un campo totalmente valorativo. Bien, es una propuesta. Caminos hay miles, todos los caminos llevan, pero hay que tener una estrategia. Si en un colegio no tenemos estrategia, no lo vamos a lograr. Se va a quedar en una frase bonita y vamos a seguir teniendo esa generación del bicentenario en el que este año no lo hemos podido celebrar. Ha sido un dolor para todos. Los 200 años de nuestra independencia no la hemos podido celebrar. Teníamos que celebrarlo, pero teníamos COVID, teníamos crisis política, teníamos jóvenes que no sabían, no saben, y los hemos visto. De sus colegios, y ahora sí pienso en los colegios de Adecopa, pues que salgan los líderes que el país necesita. No que salgan alumnos pensando a qué país me voy corriendo porque aquí ya no tengo futuro. Entonces, tengo que construir primero la ciudadanía nacional. Yo tengo una estrategia, ahí se las presento. No quiero hacer propaganda de nada, pero ahí se las presento. Yo me he lanzado este año con un constitucionalista magnífico de la Universidad de Piura a hacer un recurso en digital, un libro digital que se llama 10 lecciones de ciudadanía. El profesor en el aula inicial, primaria y secundaria tenemos que tener estrategias, recursos, productos y finalmente poder evaluar. ¿Qué estrategia voy a utilizar? El aprendizaje basado en el caso, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué recursos voy a utilizar en el aula? Casos, cines de la vida real, videos, actividades, testimonios, un texto, una especie de manual, lo necesitamos. Y luego, ¿qué voy a ayudar al alumno para que construya un producto, tu proyecto de mejora personal, o un debate, o una argumentación respecto a un caso, o un mural en el aula que construyeron los alumnos, maravilloso, donde pusieron una serie de conceptos de ciudadanía que tienen que ver con el problema que estamos viviendo, pues no sé, ¿no? Esta semana. Entonces, al profesor se le da la estrategia pedagógica para poder incorporar la educación para la ciudadanía en su quehacer, articulándolo con todas las áreas. Y ahí 20 para el profesor tutor. No sé, Susana, si ocupa 7, 8, 9, 10 minutos. Sí, ya estamos en el tiempo, Rocío. Luego en la segunda vueltita podemos redondear. Luego nos preguntan sobre el material que has presentado, si está a la venta. Luego nos puedes hacer llegar para transmitirles en el Drive a los profesores. No, eso que lo busquen, que lo busquen. Yo he venido para decir mi estrategia. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Muy claras las propuestas, muy concretas sobre todo sobre cómo formar la ciudadanía. Y ahora le vamos a ceder la palabra a Fray Elías, ¿no? Fray Elías también va a poder expresar un poquito cómo puede contribuir la escuela, ¿no? Qué estrategias plantearía y algunas ideas complementarias más. Fray Elías, abrimos los micros para ti. Listo, muchas gracias Susana, muchas gracias Renzo, gracias a Adecopa por la invitación. Voy a poder compartir. Bien. Y justamente lo que quería compartir con ustedes era cómo educar en valores de ciudadanía desde la escuela, cómo poder trabajar desde allí. Y justamente el psicólogo social Ash, ¿no? En 1951, después de la Segunda Guerra Mundial, plantea diferentes experimentos de psicología social y uno de los más famosos fue justamente esas 3 líneas y con todo el salón cómplice invitaban a uno espectador ingenuo, un alumno ingenuo, para que diga, y la gran mayoría, pues después de unos 20 intentos, 25 intentos, pues terminaban siempre dejándose llevar por el grupo, a pesar que era evidente cuál era la verdad.
¿no? Sin embargo, siempre se dejan llevar por el grupo en un alto porcentaje, ¿no? Más o menos solamente un 30% sostenían lo que era evidente que era la verdad durante todas las respuestas y daban todas las respuestas correctas. ¿Qué pasaba con el otro 70% que al final siempre terminaba dejándose llevar por el grupo, ¿no? ¿Y no será que nos está pasando lo mismo en los colegios, ¿no? ¿Cómo formamos personas ciudadanas con pensamiento crítico, que es fundamental para el desarrollo de la ciudadanía y para poder vivir en democracia, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y lo mismo Milgram en 1961, después de ese famoso caso de Eichmann, ¿no? Y es que Hannah Arendt hable de la banalidad del mal, que tenía que ir pasando electricidad, ¿no? Descargas eléctricas. El 65% de las personas terminó pasando las descargas eléctricas más altas que hubieran matado, si fuera cierto, el experimento, hubieran matado a la persona que escuchaban sus gritos en la sala contigua. Entonces, realmente, ¿por qué terminamos siendo muchas veces obedientes o dejándonos llevar por el entorno social y no somos capaces de ir contracorriente? ¿Por qué la gran mayoría de las personas no vamos contracorriente? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en nuestras escuelas. ¿Cómo estamos formando a las personas? Y no solamente a los estudiantes, hablo de toda la comunidad educativa, profesores, auxiliares, personal de mantenimiento, administrativos, toda la comunidad educativa, los padres de familia, para nadar contracorriente, para ser capaces de comprarnos el pleito por la ciudadanía y por los valores, para no solamente dejarnos llevar por los grupos, por lo que le diga la mass media, por lo que digan las redes de TikTok solamente, sino que como realmente no terminamos defendiéndonos diciendo como Eichmann, bueno, yo solamente obedecía órdenes y vivía en un contexto nazi, ¿no? ¿Cómo formamos a esas personas para que no sean indiferentes? Y yo creo que hemos cometido un grave error. Muchas veces nos hemos centrado demasiado en pensar que tenemos que formar a las personas para ser, entre comillas, buenitos. O sea, formar personas en las escuelas para que no hagan mal, no hagan el mal. Pero no basta con eso. Para ser buenos ciudadanos tenemos que formar personas que sean capaces de no ser indiferentes ante la maldad, de ser capaces de realmente indignarse y tomar acciones concretas, ¿no? Para defender el bien. No basta solamente con, pues, simplemente decir, bueno, yo no lo hice, ¿no? Y me vuelvo un mero espectador, dejando que pasen cosas terribles alrededor nuestro. Y nos vamos conformando y nos vamos acostumbrando a ello, ¿no? Estos graves pecados de omisión en la sociedad, pues también tienen que movilizarnos. ¿Cómo formamos estudiantes para ello? Y para eso se necesita bastantes valores, pero también se necesita liderazgo, un liderazgo trascendente que nos movilice a poder ayudar a las personas más vulnerables, que nos indigne cuando vemos una situación de abuso, una situación de bullying, o cuando vemos alguna injusticia en nuestra escuela y seamos capaces de comprarnos el pleito, porque eso implica sostener una tensión. Esa tensión que implica ponernos en riesgo incluso cuando tenemos que enfrentarnos a un jefe o a alguien que tiene más poder que nosotros, ¿no? De diferentes maneras ese poder, para realmente construir una mejor sociedad, porque defendemos principios. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo formamos eso? ¿Cómo hacemos eso en las escuelas? Y entonces nos encontramos con que en estos experimentos, tanto de Asch como de Milgram, nos encontramos con que la gran mayoría, ¿no? Tenemos un 70% en el caso de Asch, un 65% en el caso de la investigación de Milgram, en los cuales, pues, les va a costar nadar contracorriente. Entonces, para estos estudiantes, lo que tenemos que generar, para estos ciudadanos, tenemos que generar una cultura saludable, una cultura ética, que nuestra cultura escolar realmente se respiren los valores, porque se van a dejar llevar por el grupo, un buen porcentaje de ellos. Esa es la realidad. Entonces necesitamos que vivan en una cultura, creamos en el colegio una microcultura que realmente sea ética, y que eso sea así, de esa manera vayamos consolidando a personas autónomas, independientes, con pensamiento crítico, pero que también la cultura sostiene estos valores, ¿no? Y para trabajar esta cultura, para el desarrollo del pensamiento, Ron Richard, en la Universidad de Harvard, ha establecido que se tiene que gestionar esta cultura desde 8 fuerzas culturales. Él los desarrolla para el desarrollo del pensamiento a nivel cognitivo. Yo lo quiero traer estas mismas 8 fuerzas culturales a poder desarrollarlas aquí y ahora para el tema también de ciudadanía y también para los valores. ¿Qué implica el modelaje? ¿No? Todos aprendemos por imitación, pues es fundamental
Por ejemplo, entre otras muchas cosas, solamente mencionaré algunos ejemplos, cómo trabajar el modelaje. ¿Dejamos realmente que los estudiantes, los profesores, nos critiquen? O sea, si no permitimos nosotros la crítica, pues ¿cómo vamos a desarrollar el pensamiento crítico? Es imposible, ¿no? Y tiene que ser un ambiente de libertad. ¿Cómo gestionamos las expectativas? Muchas veces, pues nos encontramos con que tenemos que valorar mucho más y evaluar realmente lo que para nosotros es lo más importante de la escuela. Y si decimos que la ciudadanía es importante, pues tenemos que dar esas expectativas evaluando ello. Y eso se vuelve fundamental. Que le demos mucha más importancia a ello y también, pues, que estemos dispuestos a trabajar en torno a perfiles de personas, ¿no? Y que realmente estemos valorando, como hemos dicho, el hecho de que no permitamos, o sea, que nadie permita ningún tipo de maldad y que también sancionemos la indiferencia, no solamente el hacer cosas malas, ¿no? El tiempo también se vuelve fundamental. Necesitamos espacios de tiempo. David Perkins nos dice que una reflexión de 3 a 5 minutos en silencio y después poder compartir esas reflexiones mejora un 20 a 25% de los aprendizajes, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel de valores, como todo lo demás. Necesitamos espacios y tiempos de reflexión. Hacemos demasiado activismo, muchas actividades, y le damos después poco espacio para después dar feedback o retroalimentación y también justamente estos espacios de reflexión. Las interacciones, la forma en que nos interrelacionamos con las demás personas también se vuelve fundamental. Tiene que ser un espacio democrático, bastante horizontal, respetando la libertad de las personas, generando un vínculo adecuado, porque sin vínculos significativos no va a haber aprendizajes significativos a nivel de valores ni de ninguna otra cosa. Entonces, ese tipo de interacciones también tienen que ser bastante saludables y tenemos que modelar desde ahí, ¿no? Y eso se vuelve fundamental. Más que hablar de democracia, que también se tiene que hacer, por supuesto, tenemos que vivirla y que el ambiente sea democrático. Y eso se respira, es como por ósmosis, que se respire el ambiente y se genera una cultura democrática, en las cuales pues incluyamos a los estudiantes en el diseño de la evaluación, en la evaluación misma, ¿no? Y los incorporemos en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego, las oportunidades. Es fundamental respetar las instancias, ¿no? No podemos que cada vez que tenemos un problema, una carta notarial, vamos a desautorizar al profesor que está tratando de formar en valores. Tenemos que respetar las instancias, tenemos también que generar oportunidades para poder ayudar a los estudiantes también, como por ejemplo, cuando hablamos de rutinas, espacios de voluntariado, que se vuelven fundamentales, y que esos voluntariados después, como dice John Dewey, la experiencia reflexionada, y se necesita esa reflexión post-voluntariado para formar en esos valores. Y por último también el ambiente, ¿no? Cómo se estructura el ambiente, ¿no? Educativo, pues también va a desarrollar todo ello. Y entonces, pues como dice Cristóbal Cobo, ¿no? No valores lo que mides, es mejor medir lo que valoras. Y acá les pongo las condiciones que han estado saliendo para la prestación de los servicios educativos que ha lanzado el Ministerio en las últimas gestiones, ¿no? Para la educación privada, ¿no? Y la condición básica 1 se supone que es la que mide estos elementos. Sin embargo, cuando vemos qué indicadores están poniendo, todo es documentación. Es que tengas el PI, es que tengas el PCI, que tengas el código de convivencia y una serie de cosas del reglamento interno. Y al final el riesgo es que los colegios lo que van a hacer es contratar a alguien, un consultor, que les ayude a hacer los documentos. Y ya está el checklist y se acabó. ¿Cómo entonces? Y acá les tiro la pelota a Susana, a Renzo, Edisto y todos los demás. Pues acá en la de Copa, ¿cómo podemos realmente nosotros hacer un aporte a la sociedad peruana, ¿no? Generando una serie de estándares que podamos construir en conjunto con miras a hablar de escuelas ciudadanas, de escuelas que se viven en democracia y que trabajando todos los elementos de la cultura escolar, de tal manera que puede después esto servir no solamente para los colegios de Adecopa, sino para todos los demás, y que no solamente se quede en el checklist de la documentación, sino que realmente podamos hablar de escuelas que constantemente se genera un proceso de mejora continua para mejorar justamente esta formación en ciudadanía y valores. Elías, te tengo que interrumpir con mucha pena porque tenemos que ceder el tiempo para el doctor Camere. Perfecto, sí. Gracias, muchísimas gracias. Sumamente interesante este enfoque desde la cultura escolar ética. Y vamos a dar paso 10 minutos a Edistio para luego volver en una segunda ronda. Edistio, muy buenas tardes, por favor. Muchas gracias. Ansiosos Susana, de escucharte. Muy amable y además muy complacido por el lujo de los panelistas.
Me toca a mí hablar sobre el rol de la familia, ¿verdad? En la educación de valores, ¿no? La primera cosa que se me ocurre a mí pensar es que cuando hablamos del rol da la impresión de que es un encargo que viene de fuera. Pero los valores en una casa, en familia, son asumidos, como decía Elías, por ósmosis, ¿no? Y los chicos en la familia asumen los valores en la medida que ésta se va desplegando en lo cotidiano, ¿no? Mediante las horas, los minutos y los segundos. Este dato es importante retenerlo para después entender un poco cuál sería el aporte del colegio, ¿no? La pregunta es, ¿qué tanta fuerza tiene la escuela, perdón, la familia, como para darles encargo de decir, oye, te toca formar a los chicos en valores? Voy a ir a la evidencia. 7 de cada 10 alumnos, en el año 2012, que se hace una investigación que la hicimos nosotros, en 2.400 alumnos de colegios privados y públicos, admitía que sus padres tienen una importante influencia en la formación de sus valores. Esta evidencia, este hecho, lo hemos comprobado no solamente en tema de valores, sino también en conocimiento de la realidad del Perú. Y lo hemos comprobado en el año 2012, 2017 y 2018, en alumnos de cuarto de secundaria. Y esto a pesar de que ha crecido la influencia de los medios virtuales. La familia está en primer lugar y en segundo lugar el colegio. Y cuando hemos hecho un estudio, digamos, en 10 años, ciertamente ha bajado la influencia de los padres, pero sí en niveles muy altos. Por lo tanto, los valores tanto personales y ciudadanía se adquieren en la familia. Y en una relación de simultaneidad entre la palabra y el ejemplo. En la casa no existe espalda. Tú no puedes decir que mañana tal cosa. El chico entiende lo que el papá dice, tiene que hacerlo. Entonces, claro, hay un tema bien interesante que viene a lo siguiente, ¿no? El año 2006, 2007 y en 2010, una encuesta a cuarto de secundaria, y preguntamos a qué líderes admiraban. El 55% dijo que a ninguno. El 42% dijo que sí. De este porcentaje, solamente el 16% de los alumnos, que eran 555 alumnos, afirmaban que un líder que admiraba un líder en el Perú. Del total del universo, solamente el 5% señalaba que sus padres eran sus líderes. La primera reflexión que viene a la cabeza es, bueno, pero a mí yo ¿cómo voy a ser un líder de mis hijos, que eso es lo otro? El liderazgo tiene unas características, la proximidad y la relación. Yo lo veo como un espacio importante, tanto para profesores como alumnos. Ese espacio de liderazgo no cubierto corresponde a los padres y a los profesores. Pero hay que ir un poco más para entender un poco y decir, cuando se le pregunta a los chicos, ¿qué crees que piensan los adultos de ustedes? Y decían, el 46% de los alumnos encuestados de cuarto de secundaria decían que los adultos tenían unas ideas o unos conceptos que eran irresponsables y derivados, o sea, negativos. ¿Ya? Que les faltaba proyección. O sea, los chicos persiguen a los mayores que ellos tienen una idea negativa de ellos. Cuando le preguntas al revés, ¿y tú qué piensas de los adultos? El 31% se muestra con características positivas. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, para el tema de valores, tenemos las herramientas. La familia influye. Falta un espacio de liderazgo que hay que llenar. Y en segundo lugar, a veces pensamos que para el martillo todos somos clavos. Entonces el diálogo intercultural no existe. El diálogo entre mayores y menores no existe. Bajo un criterio que sea lo que han planteado ustedes, muy cercano y muy atractivo, ¿no? Eso hay que recuperar. Y es tarea de la escuela. ¿Cómo? Esto lo digo yo porque en la familia están los elementos para la formación
de valores tanto de ciudadanía como valores personales, en la línea de lo que han dicho todos ustedes, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué le corresponde al colegio? En primer lugar, nadie da lo que no tiene. Entonces, en ese sentido, al colegio le interesa el mediano y el corto plazo. El mediano plazo, hay que ser muy claro. La escuela tiene que abandonar la neutralidad. O sea, la formación de valores implica una valoración, implica una toma de posición, y proteger los principios y transmitirlos en la cultura. No es una construcción, un constructo, es que si la escuela no toma posición, por ejemplo, con el tema del orden, con el tema no sé, la generosidad, y forma parte de su cultura, estamos haciendo, como decía Rocío, floro. Entonces la escuela tiene que dejar de ser complaciente, de ser la reparadora de males sociales y tomar posición, la que sea. Y que esa posición forme parte de lo que es la cultura. Y esa posición, ¿qué cosa implica? Implica un saber específico, argumentos en qué se sostiene la formación de valores, el tema de la ciudadanía. No solamente lo que el ministerio ponga, sino que hay que trabajar. El saber específico significa que mis profesores se asocien con esta importancia. Una de las cosas que hemos aprendido en la pandemia es que la educación es también, ya no es solamente instrucción. Si fuera instrucción, no tendríamos que volver al colegio. Nos hemos dado cuenta que enseñamos a personas, pero hay que tener argumentos y ese saber específico hay que trabajar. Yo insisto una y otra vez, no gastemos plata en formar a los profesores en lo que es su expertise, sino en los saberes específicos que cada colegio le interesa. ¿Qué cosa le corresponde al colegio? Entrar al tema de las humanidades. Es que si no pensamos, si no le damos cabeza, y lo digo porque estoy pensando en los egresados, ¿ah? Por eso digo, a mediano plazo, yo tengo que pensar en los egresados que van a ser los futuros padres. Y una cosa que hemos olvidado, la formación del carácter. Señores, la convivencia recta duele, como duele la solidaridad y como duele la generosidad. Duele porque yo tengo que renunciar a mis caprichos y a mis gustos. Y si soy una persona muy sensible, muy susceptible, y que todos somos bonitos y tal, eso no funciona. Al colegio le interesa esto. Otro dato empírico. A padre de familia, en 2018 y en ahorita, en 2021, ¿qué esperan del colegio? Que a mis hijos lo preparen para la vida. Clamor de los padres de familia. Una tarea para la escuela. En el corto plazo, ya para acabar, ¿qué cosa con los padres de familia? Yo diría lo siguiente, aunque pueda parecer un poco poeta, ¿no? Voy a leerlo. La persona en lo cotidiano, en la familia, encuentra lumbre para calentarse, silencio para ser escuchado, la mano tendida para ser acogido, la historia que nutre su identidad, el cariño sin mérito, la convivencia que enriquece su yo y el nombre propio que la distingue. El colegio tiene que revitalizar, encender, iluminar lo que la familia tiene dentro de sí. No hay que cargarla con cosas especiales, sino que la familia en lo cotidiano, en el día a día, en las relaciones, va transmitiendo los comunicados. Cuando el padre de familia va al colegio y le cargamos con una serie de cosas muy puntuales, que está muy bien, ¿eh? Pero si queremos valores y si queremos temas de ciudadanía, hay que hacerle darse cuenta del valor que tiene. O sea, el valor que tiene la familia en lo cotidiano, en estas cosas, es lo que hace que nosotros vayamos entendiendo la importancia de los valores, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me pregunto qué cosa necesito para el colegio, y con esto acabo, el colegio tiene que dar a los padres de familia a lo siguiente. Dos cosas. Primero, el colegio, el padre de familia tiene que contagiar a los chicos del cariño que le tiene a los profesores, del cariño que tiene a sus hijos. Contagiar el amor que tienen sus hijos a los profesores. Y los profesores tienen que hacerles notar de lo que tienen entre manos. Es la felicidad y la formación de valores con el apoyo del colegio. Pero, como decían ustedes, con mucho argumento
y sobre todo con moderación y con ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edisio. Muy importante las ideas que has volcado en torno a lo que la familia puede hacer para el desarrollo de los valores de sus hijos, ¿no? Nos va a alcanzar solamente para dar una segunda vuelta, ¿ok? Una segunda vuelta como de 3 minutos de intervención por cada uno de los panelistas, porque de verdad que hay una riqueza de ideas. Y voy a empezar a la inversa, si me permiten. Es decir, voy a darle primero, y voy a preguntar a Edisio alguna cosa concreta y luego él podrá añadir algunas ideas, ¿no? Me ha gustado mucho esta idea de que la escuela debe ser quien de alguna manera revitalice, ¿no?, a la familia, que pueda hacer descubrir a veces a los padres porque no se han dado cuenta de este gran, papel que tienen en la formación y desarrollo de los valores de sus hijos. Quisiera, por favor, Edisio, que nos comentara sobre esto o alguna otra idea que de repente se quedó en los apuntes y quisieras reafirmar en estos últimos minutos. Muchas gracias, Susana. Es cierto, ¿no? Así como los padres van al colegio y nos hacen notar cosas que pasamos por alto, tenemos nosotros que decir lo que ellos tienen entre manos. Y yo sí creo que una de las cosas que ayuda mucho en la formación de valores es establecer claramente la relación. O sea, la relación, y voy a contar rápidamente una anécdota personal por lo que vale la relación. Yo me acuerdo que cuando una hija mía tenía 6 años, un día nos fuimos a tomar lunch. Y entonces fuimos a un segundo piso y estaba llenecito de gente. Y cuando una chica de 10 años se paraba, sentaba, entonces yo hice un alto y me puse a mirar alrededor. ¿Y qué veía? Gente hablando de negocios, discutiendo acá, discutiendo allá. Y yo me pregunté, ¿yo qué hago con estas cosas? Y entendí la importancia de la relación. La relación tiene que ser clara. El chico tiene que tener la certeza de que el padre es padre, la madre es madre, el profesor es el profesor. Cuando esa relación no funciona, entonces, claro, por ejemplo, cuando hablan de la nueva normalidad en la escuela puede cambiar, pero si se mantienen las relaciones claras, que el profesor enseña y el alumno aprende, que el director gobierna y el profesor obedece, etcétera, 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 las cosas funcionan. Y eso es un tema de valor. La gente necesita la seguridad de las relaciones. Y en segundo lugar, para acabar ya, una cosa que funciona en la familia es la comunicación. Y cuando yo comunico y mi familia me entiende y es abierta a lo que voy diciendo, no solamente mejoro en inteligencia, sino que comienzo a darme cuenta que mis sentimientos importan. Hay un reconocimiento que me permite luego ir afuera para también abrirme. ¿Al colegio qué le interesa? Que el padre de familia valore la conversación. Porque de ahí dependen muchas cosas, porque es, como decía Elías, el vínculo significativo en la familia está. Hay que darle esa fuerza para que la comunicación sea el elemento positivo. Muy bien, Edisio, ¿no? En otras palabras, la escuela no puede dar la espalda a la familia, decir, a ver, ustedes allá afuera en lo que ustedes puedan hacer y yo aquí, ya sea en estas 4 paredes o en este escenario virtual, ¿no? Definitivamente tenemos que trabajar de manera, digamos, alineada, ¿no? Sí, hablamos de sinergia siempre en la familia y escuela, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con Elías, ¿no? Sí, es que no me he equivocado en el orden. Elías nos ha hecho una exposición sumamente interesante sobre la cultura escolar ética y aquí por los comentarios voy leyendo también que a los profesores que nos acompañan les ha llamado mucho la atención a reflexión cuando has hablado de este liderazgo trascendente, ¿no? De que no basta ser personas buenas, ¿no? Como dice la virtud de la fortaleza, no bastará resistir, hay que acometer, ¿no? Hay que influir para que se cambien ciertas realidades, para poder realmente influir en las personas que no están obrando de acuerdo al bien, ¿no? ¿Qué quisieras añadir, Elías, por favor, en estas ideas finales? Sí, un autor tan importante como Michael Fullan insiste muchísimo en el tema de la coherencia. Es fundamental cuando hablamos de cultura que haya una coherencia, porque esa coherencia es la que va a ir formando a los estudiantes. Necesitamos valores fuertes. Yo creo que está muy bien la tolerancia, pero no basta con la tolerancia, ¿no? Está muy bien la empatía,
Pero si la empatía no me lleva a hacer algo concreto, entonces la empatía se queda en muy poco. No nos podemos conformar con empatía o con tolerancia, tenemos que ir mucho más allá de eso, porque no basta. También es muy importante explicar el porqué, la razón, el propósito de cada una de las normas. A veces yo he hecho la experiencia con los profesores en el colegio y los directivos mismos, y comenzamos a revisar todas las normas y nos dábamos cuenta que hay varias normas que ni siquiera nosotros sabíamos por qué estaban allí, ¿no? Entonces, ¿por qué usamos un uniforme de esta manera? ¿Por qué hay uniforme? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Y nos encontramos con un montón de cosas que ni siquiera nosotros sabemos el por qué. Es fundamental para generar este pensamiento crítico y una racionalidad y que las personas puedan asumir valores que tengan claro el propósito y el porqué. Y ni siquiera muchas veces los directivos las sabemos, ¿no? Y hay que podar, ¿no? Podar las cosas que no tengan una razón de ser. Y por último, también creo que es fundamental sancionar las pequeñas infracciones. No podemos esperar que nos hackeen todo el sistema y nos metan virus al sistema para recién tomar una sanción. No podemos esperar que alguien haga una mala creencia terrible en el colegio, ¿no? O se vuelva casi el Chapo Guzmán dentro de la escuela para que realmente recién sancionemos a alguien, ¿no? Y muchas veces el problema es que las pequeñas cosas las pasamos por alto y después ya es demasiado tarde. Tenemos que sancionar las pequeñas infracciones, eso está demostrado que es lo único que funciona, ¿no? Y siempre la inclusión de la diversidad también es fundamental, ¿no? Cómo aprender a amar, ¿no? Y aprender a buscar la verdad en un contexto de diversidad, que es el mundo global donde nos estamos moviendo. Gracias. Muy bien, Elías, gracias, ¿no? Haces alusión a algo que hoy en día los padres y los maestros tienen un poco de miedo, ¿no? Que es, oye, hay que sancionar, ¿no? Aquellas actitudes, conductas que no son correctas, no dejar pasar, ¿no? Aparece una cultura un poco light, muchas veces falta de firmeza, y en los padres se traduce a veces en falta de autoridad. En algún otro evento podemos hablar sobre estas competencias parentales tan necesarias para poder educar a las personas de manera íntegra, ¿no? Muchísimas gracias, Elías. Rocío ha dado tantas ideas acerca de la ciudadanía, su aporte de verdad en este panel ha sido valiosísimo desde esa perspectiva, ¿no? Del currículum y de lo que podemos hacer. Rocío, por favor, algunas palabras finales. Nada, como palabras finales o como ideas claves de todos estos temas que hemos tratado. Me parece que es ver qué hay detrás de la ciudadanía. O sea, no quedarnos en las palabras, sino llenarlas de contenido. Si pensamos y los contenidos vienen justamente de lo que es la persona humana, que es el tema del que estamos hablando en todo momento. Una educación centrada en la persona. Y la persona está llamada a trascender, a vivir en sociedad. Y mi primera sociedad es mi familia, luego mi entorno, mi comunidad educativa, mi pueblo, mi ciudad, mi país, el mundo. Entonces, la ciudadanía, si la llenamos de contenido, implica optar por ciertos valores como colegio, que creo que lo ha mencionado Edistio. No es algo en el que vale todo, sino que cada colegio tiene que elegir cuáles son esos valores que queremos compartir, vivir, potenciar. Y aquí hay temas pendulares, ¿no? Nosotros, Revolución Francesa, y era igualdad, libertad, y todos somos iguales, todos somos iguales, todos somos iguales. Ahora estamos en el otro péndulo. Respetemos las diferencias, respetemos las diferencias, respetemos las diferencias. Quienes tenemos si tenemos un soporte antropológico, podemos entenderlo. Tenemos la misma dignidad, iguales en cuanto a dignidad, y distintos porque no hay dos iguales. Pero eso requiere un trabajo muy fino con los docentes, con los profesores, para que en cada momento tengan esa fuerza y esa claridad para saber cómo articular todo esto en mi sesión, en mi programa, en mi planificación, en la articulación de una experiencia de aprendizaje, ya sea con un niño de 3 años como con un adolescente de 15. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Y ahora vamos finalmente con el mensaje de José Antonio, ¿no? José Antonio, al inicio de su intervención, nos habló justamente de que esta educación en virtudes, esta segunda naturaleza, es un proceso, ¿no? Es un proceso singular, ¿no? Un proceso donde hemos de buscar que el alumno quiera, y es un proceso
que se va avanzando de a pocos, ¿no? En lo cotidiano, con pequeños actos, ¿no? A veces nos cuesta, José Antonio, pensar en que el valor me lo tengo que, digamos que lo tengo que incorporar a mi vida en forma de virtud de a poquitos, por repetición de actos, ¿no? Por ejemplo, ese esfuerzo que hago. Por ahí hay alguien que dice, si quieres realmente llegar a alcanzar grandes metas, empieza por tender tu cama, ¿no? Aquel que hace el esfuerzo de tender su cama diariamente se ha vencido a sí mismo en una flojera, quizás. Por favor, dirígenos tus palabras finales, José, sobre lo que hemos conversado hoy. Muy bien, pues yo hay varias ideas que me gustaría sintetizar en estos 2 minutitos, ¿no? Una primera idea es esa de que la importancia de que quieran ser buenos. Hay que educar en libertad. Hay que educar en libertad. Hay que ofrecer, hay que invitar, hay que presentar modelos, ¿verdad? Pero hay que educar en libertad, de modo que sean conscientes, esa es la persona que tú quieres ser. Y a veces enfrentar a los jóvenes, ¿no? Para que vayan salgan de la escuela con las líneas maestras de un proyecto de vida. Otra idea es que luego esto es intencional, esto se trabaja, esto hay que planificarlo. Perdón, esto no es, ay, qué suerte que he tenido. Es como, recuerdo una vez en una graduación, tomando luego el cóctel, el vino español, dicen allí, al acabar la graduación, pues estaba una mamá alardeando de sus hijos mayores. Qué raro, ¿verdad? Una mamá que alardea de sus hijos. Como Susi, que está feliz porque su niña ha sido la número 1, la number 1 del máster. Estábamos, hasta en Facebook lo ves allí. Bueno, pues es lógico, eso hacen las mamás buenas, alardear de sus hijos. Bueno, pues estaba alardeando y otra allí le comentó, ay, chica, qué suerte que has tenido. Y se revolvió como una leona. ¿Qué suerte? ¿De qué suerte? O sea, desde pequeño, contando todo el esfuerzo y todo lo que había puesto por medio para claro, es que es así. O sea, estas cosas no es qué suerte que has tenido, es una planificación. Y al igual que cada alumno debería tener a primeros de curso, a la altura de abril, un plan personal de mejora, cada alumno debería tener un plan personal de mejora que el tutor y los papás han acordado, y si es mayorcito, de acuerdo con él, para ver en qué se plantea mejorar este año. Al igual que cada aula debería tener un plan de mejora de la clase establecido por el tutor de acuerdo con sus alumnos, en debate, en consejo, para ver este curso en qué va a mejorar, en lo académico, en la conducta, en muchas cosas, ¿no? También el colegio debe tener ese plan anual de mejora. A ver, este colegio que quiere ser mejor cada día, este año, ¿en qué vamos a poner el esfuerzo, la dedicación? Yo cuando me ha tocado auditar colegios, auditar la calidad de colegios de medio mundo y es muy duro cuando ves, por ejemplo, preguntas a un profesor, ¿qué espera su director, su rector, su director general? ¿Qué espera de usted este semestre o este año? Y no saben contestar. Lo más que se les ocurre es que no pase nada malo, que no la embarre, que no venga un padre y nos lleve al juzgado alegando. O sea, pero lo que antes comentaba el padre Elías, ¿no? No se trata de que no pase nada malo, se trata de qué bueno tiene que pasar y qué voy a hacer que pase este año. ¿Qué espera de mí? Si no sé qué espera de mí mi director general, pues ¿qué voy a hacer? Más que procurar que no pase nada malo, que no, ¿verdad? Se me ocurre una expresión muy española, pero aquí sería totalmente grosera y no la voy a decir. Me estoy corrigiendo bastante, ¿no? Vamos a decir, no embarrarla. Yo con no embarrarla tengo bastante. Y uno va, pero ¿qué pasa? Que la gente que va así por la vida ni innova, ni arriesga, ni propone. Se conforma con hacerlo de siempre y ya está. Y entonces los colegios pues no mejoran, ¿no? Entonces, planear, arriesgarse a planear, aunque luego no salga todo al 100%, es muy difícil, ¿no? Lo que no se planea no se hace y lo que no se evalúa se acaba dejando de hacer. Pues eso es ser profesional en la educación, planear y evaluar lo que planeamos. Eso les aconsejo. Muy bien, muchísimas gracias, José. Realmente un panel muy enriquecedor. Yo creo que hay muchísimas ideas con las que vamos a terminar esta conferencia internacional. Creo que en nuestras escuelas se tiene que notar que nuestros profesores, al menos los 500 casi que asistieron a esta conferencia internacional, están ahora enfrascados en un esfuerzo
de ser mejores personas para poder inspirar vidas, ¿no? Para poder ayudar a que vayan adquiriendo determinadas virtudes. No sé qué ha pasado con mi profesor el día viernes, porque ahora el lunes me aparece otro optimista de repente, más paciente, un poco más ordenado a lo mejor, ¿no? A lo mejor el cambio no se va a notar para el lunes, pero porque no somos, digamos, lo que tenemos que mostrar a nuestros alumnos es que somos personas que vamos enfrascándonos en una lucha de mejora continua, ¿no? Ojalá los colegios se planteen, quienes no lo tienen todavía, este plan, este programa intencional de formación ciudadana, no solamente desarrollando las competencias para decir sí, la, ya, la, sino realmente, como dice Rocío, dotándolas de contenido, ¿no? Donde hay una cultura de, digamos, ética, como nos ha hablado Elías también, y donde nosotros inspiremos también a los padres. Los colegios, más que nunca, tenemos que aprovechar que la pandemia nos ha dado como oportunidad, ¿no? Los padres han conocido nuestro trabajo y ahora establecer ese vínculo con los alumnos y con las familias para poder ayudarles a cumplir ese rol importante, aunque Vicio ha hablado que pareciera algo añadido, ¿no? Está en la naturaleza de ser padres, buscar realmente esa excelencia personal de cada uno de los hijos. Muchísimas gracias a las 4 expertos. Les pido que nos acompañen para las palabras finales que Renzo va a pronunciar. Jimena. Muchas gracias a nuestros panelistas y moderadora por esta excelente visión de lo importante que es educar en valores a nuestros alumnos y de empezar por nosotros mismos.